Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta ocasión tenemos una tercera presentación de Secretos del Arte. Vamos a hablar acerca de obras de arquitectura célebres, más pinturas famosas. Vamos a conocer dónde están, por qué son importantes y si guardan una relación entre sí. Veamos de qué se trata. En nuestra anterior presentación de Secretos del Arte 2 aprendimos conceptos básicos de arte y arquitectura y descubrimos que podemos ir aprendiendo sobre ambos campos a la vez, ya que guardan una relación entre sí. A menudo se piensa que las obras de arquitectura y las pinturas no tienen una conexión, pero en este video vamos a descubrir cómo una edificación famosa puede tener una relación con una pintura célebre, aunque guarden una distancia de espacio y tiempo, porque tienen una conexión de conocimiento. Vamos a empezar con nuestro primer juego de arquitectura famosa y de pinturas célebres. Para ello, tenemos que trasladarnos al antiguo Imperio Romano. Nuestra primera obra de arquitectura famosa la encontramos en la ciudad de Roma. Estamos hablando del Coliseo, también conocido como Anfiteatro Flavio, construido en el siglo I después de Cristo en el antiguo Imperio Romano, considerado como parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año de 1980, también como una de las 7 maravillas del mundo moderno. El Coliseo romano es recordado también por aquellos eventos de entretenimiento que eran muy sangrientos, la lucha de guerreros y gladiadores para preservar su vida, incluso contra fieras, también por la persecución contra cristianos. Se convirtió luego en un lugar de refugio y sin duda alguna es un gran referente de la arquitectura clásica romana. Pero la razón por la cual el Coliseo romano es importante para la arquitectura es que su diseño representa una serie de soluciones que alcanzan hasta el día de hoy a la arquitectura deportiva y a la arquitectura que tienen que ver con la reunión de público masivo. Para ello tenemos que entender mucho más acerca del diseño de este recinto, uno de los más grandes del antiguo Imperio Romano. Veamos características interesantes del Coliseo. El Coliseo romano recibe su nombre precisamente porque estaba ubicado anteriormente junto o muy próximo al Coloso de Nerón, un monumento que por supuesto ya no se encuentra existente. Analizar el diseño del Coliseo es tomar los elementos que resaltan primeramente a la vista. Entre ellos está su forma. Es una forma ovalada, es un edificio de forma ovalada que de hecho demarca en el territorio un perímetro elíptico de 524 metros cuadrados. Esto nos llevará a entender cuál es el aporte que tiene el Coliseo para la arquitectura deportiva, pero también lo tiene para la arquitectura monumental, para aquellos edificios que tienen una presentación impactante ante la vista. Y para ello tenemos que descubrir aquellos elementos que definen a la arquitectura clásica romana en esta estructura. Destaca primeramente el empleo de arcos de medio punto, que estaban sostenidos por gruesos pilares, y en estos pilares estaban colocados columnas adosadas que no eran estructurales sino decorativas. Estos elementos se van a repetir continuamente a lo largo de la parte externa del Coliseo, formando un ritmo muy interesante, pero van a tener también una variante que definirá así la fachada de esta estructura. Variará el orden arquitectónico en los 4 niveles que se aprecian a lo externo del Coliseo. Veamos más acerca de la fachada del mismo. 4 niveles se distinguen a lo externo del Coliseo y en cada uno de ellos varía el orden arquitectónico utilizado en sus columnas. Desde la parte inferior se aprecia el orden dórico, mucho más robusto, dando obviamente o comunicando esta expresión de solidez. Le sigue el orden jónico, con sus volutas mucho más sofisticado. En el tercer nivel, en el tercer alto, el orden corinto, destacando obviamente el empleo de elementos decorativos como las hojas de acanto en el capitel de las columnas. En el cuarto nivel funcionaba una especie de ático macizo que tenía un muro donde cada cierta parte se daba una especie de abertura o ventana, y también había un orden arquitectónico indefinido que ya hacia el siglo XVI, con el análisis que se realizó, se nombró al mismo como un orden arquitectónico compuesto. La altura total de estos 4 niveles
o de cada uno de estos niveles en el Coliseo no correspondía inmediatamente con los espacios interiores que tenían este recinto. De hecho, la comunicación interna se hacía principalmente a través de galerías o pasillos y de escaleras concéntricas, y en el corazón del Coliseo vamos a encontrar uno de sus más grandes secretos y aportes a la arquitectura, su gradería. La gradería o cavia del Coliseo es el mayor secreto y aporte que da esta estructura a lo que sería incluso la arquitectura de hoy para la solución de diseños deportivos y de reunión masiva. Y es que la gradería tenía un diseño muy interesante, recordando que este edificio tiene una forma ovalada, una forma elíptica. La gradería no seguía las formaciones naturales del terreno, por el contrario, daba una serie de números de vueltas elípticas apoyadas sobre columnas de travertino. Lo interesante de todo esto es que provocaba un diseño donde el corazón del edificio se manejaba precisamente a través de juegos de escaleras y de muchos corredores o pasillos abovedados. Esto a su vez iba imponiendo una circulación muy interesante donde aparecerían otros accesos que llevarían precisamente desde estos pasillos o galerías hasta la gradería y que tenían un nombre muy particular, los vomitorios. La idea detrás de este concepto es precisamente la de expulsar una gran cantidad de personas en poco tiempo. De ahí pues la relación de este término vomitorio con la circulación rápida interna en un espacio deportivo. Se decía que en un poquito más de media hora 50.000 personas podían salir de este gran recinto. La gradería o cavia del Coliseo Romano también estaba clasificada o dividida según el estatus social, es decir, que a mejor posición social, mejor lugar dentro del público. También podemos hablar acerca del nivel de subsuelo, por debajo de la arena donde se realizaban los eventos de entretenimiento. Y es que había un nivel de subsuelo también con un diseño muy interesante, con muchos espacios interiores, con muchas divisiones, también con galerías abovedadas, hasta con ascensores que permitían que los animales o fieras subieran precisamente a la arena para dar el espectáculo. También había un sistema de conducción de agua que permitía llenar el Coliseo precisamente de este vital líquido, transformando el mismo en una piscina. El Coliseo Romano externamente estaba recubierto de estuco. Hoy día, con el paso del tiempo, está a la vista muchos de los bloques de travertino utilizados para la construcción del mismo. Se dice que se utilizó un sistema modular con piezas prefabricadas para llegar a construir esta edificación monumental. También hacia la parte superior hay otros materiales más ligeros a la vista, como el empleo de ladrillos. Sin duda alguna, el Coliseo Romano es uno de los sitios turísticos más visitados de Roma, pero sigue siendo un gran referente para la arquitectura de hoy en día, por todo su aporte y su ingenio para albergar y también hacer que tantas personas pudieran salir de un recinto tan enorme y tan impactante. Es una obra que debes conocer y es una obra que obviamente demarcó un camino hacia la grandeza, un camino que seguirían los renacentistas. Vamos a conocer una pintura famosa que tiene una conexión precisamente con todo lo clásico, con la arquitectura clásica romana. El maestro renacentista Leonardo da Vinci pintó una de las obras más famosas del mundo, La Última Cena, realizada entre los años 1495 a 1498. Estoy segura que muchísimas personas conocen sobre esta obra, pero deben algunos pensar que se trata de un gran cuadro enmarcado en una galería en una parte del mundo, cuando en verdad es una pintura mural, sí, una pintura realizada en un muro en una técnica bastante particular, parte del ingenio de Leonardo da Vinci, específicamente en el refectorio del convento dominico de María de la Gracia en Milán, Italia. La Última Cena es una expresión de la búsqueda renacentista por la grandeza, pero tenemos que entender que para realizar esto era necesario por parte de los artistas que buscaban precisamente ese renacer de las artes, una mirada hacia el pasado. Y en ese pasado estaba toda la grandiosidad tanto del arte como la arquitectura de lo clásico romano. Es ahí donde vamos a establecer una conexión con esta obra que, al igual que el Coliseo Romano, pasó a ser parte del patrimonio de la humanidad en el mismo año, en 1980. La Última Cena como mural tiene dimensiones de 4,60 de alto por 8,80 de ancho y narra un evento muy específico que se encuentra en los 4 evangelios del Nuevo Testamento.
cuando Jesús se reúne con sus 12 apóstoles o discípulos para la Pascua judía y les da a ellos la noticia de que uno de sus discípulos lo traicionaría a él, Leonardo da Vinci hace esta representación emotiva de este instante tan álgido, representando por supuesto cada una de las reacciones y sentimientos que genera la noticia que le da a Jesús, el centro de esta obra, a sus discípulos. La representación que se hace de la Última Cena ha llevado un análisis muy profundo desde lo pictórico, lo simbólico, lo filosófico y hasta lo místico, pero se pasa por alto uno de los secretos más importantes: todo el uso de los valores arquitectónicos que empleó Leonardo da Vinci para realizar este mural. Pasemos ahora a hacer un análisis desde el punto de vista de todo aquello que es arquitectónico que ha hecho de la Última Cena una obra especial. En la Última Cena, Da Vinci utiliza un recurso muy empleado por los renacentistas, la perspectiva, pero específicamente la de un solo punto de fuga, en la cual todas las líneas convergen hacia un elemento. En este caso, ese elemento principal es la figura de Jesús, pero también emplea otros detalles muy interesantes. Emplea precisamente una ambientación de elementos de arquitectura clásica romana. La unión de estos dos conceptos, perspectiva con elementos arquitectónicos, genera esta especial ilusión visual o efecto óptico, donde sentimos que la escena hacia el fondo se amplía, permitiendo precisamente la colocación de cada uno de los 12 discípulos, de estos 12 elementos reunidos alrededor de esta figura principal que es Jesús. Pero no solamente es el uso de estos recursos para crear visualmente la idea de una composición tan balanceada que sentimos que el espacio hacia el fondo se amplía para que la escena no pierda esta armonía ni este orden. También utilizó muchísimo la iluminación, un elemento que habíamos visto en Secretos del Arte 2, que es muy importante para entender no solamente el arte en sí, la pintura en sí, sino también la arquitectura. En la iluminación vamos a ver que en la Última Cena, hacia el fondo de la composición, hay 3 ventanas que permiten ver un paisaje, un elemento también muy usado en el Renacimiento. En el caso de la Última Cena es un paisaje de cielo crepuscular y por ende asimismo es la iluminación de esta pintura. También Leonardo da Vinci, al momento de hacer la Última Cena, empleó como consideración la propia luz natural o del espacio real, es decir, consideró la luz que entraría desde la ventana que realmente está en el refectorio de María de la Gracia en Milán, donde está pintado este mural. Es decir, es una combinación de luz natural con una luz que viene desde estas ventanas incluidas al fondo de la composición. De hecho, la ventana que está detrás de la figura de Jesús es más grande que las otras dos. Y esto crea también una aureola muy especial de una iluminación que refleja una espiritualidad. De hecho, esta iluminación reemplaza a sí mismo a la aureola que se dibujaba y se demarcaba en pinturas de épocas anteriores como un símbolo de la espiritualidad o de la santidad. En el caso de la Última Cena es la iluminación la que da este toque. Terminada la Última Cena, pasó así a convertirse en una referencia tan visitada, estudiada y analizada. Venían artistas de todas partes, no solamente a observarla, incluso a tratar de reproducirla. Es así como esta obra convierte de cierta forma a Leonardo da Vinci en lo que sería el primer maestro renacentista, porque la gente quiso aprender de él. Pero nada de esto hubiera sucedido precisamente sin que esta obra tuviera esa primera reacción ante el público, y se debió a esta fusión no solamente de pintura, sino de valores arquitectónicos. La técnica que empleó Leonardo da Vinci fue una técnica para realizar el mural muy particular. No era un mural pintado al fresco, es decir, no aplicó pintura sobre el cemento húmedo, porque esto llevaba una serie de pasos muy rápidos. Leonardo da Vinci era muy metódico, así que decidió aplicar temple y óleo sobre 2 capas de yeso seco. Realizó esta obra, la terminó en 1498, pero ya para el año 1500 habían los primeros efectos de desprendimiento. También había utilizado una gran cantidad de variantes de aglutinantes con la pintura que provocaron poco a poco la descamación de la superficie original. A lo largo del tiempo se han hecho innumerables trabajos
de restauración y se han empleado diferentes técnicas y tecnologías para recuperar lo que fue el trabajo de Leonardo da Vinci. Obviamente ya la superficie original que pintó el maestro renacentista no se encuentra, pero se ha tratado de recuperar todo el esplendor de la misma. Como resultado tenemos una obra que ha sido mundialmente reconocida y estudiada, pero a veces se olvida que su mayor secreto siempre ha estado frente a todo el mundo. Se dice que si tú quieres esconder un secreto, ponlo frente a todas las personas que no serán capaces de verlo. Los valores arquitectónicos que él excluyó en su trabajo de pintura fueron realmente la puerta para que la fama mundial llegara a la misma. Y así todo el interés que ha generado desde el análisis de pintura hasta aquellos misterios que se dicen que se esconden detrás de las figuras de los apóstoles y del propio Jesucristo. Lo importante de la Última Cena es que veamos que Leonardo da Vinci miró hacia el pasado para aprender de la grandeza y lograr así esa búsqueda de un arte que permaneciera en el tiempo. Para muchos también buscó un tema espiritual que le valiera esa eternidad también dentro del mundo del arte. Pero sin duda alguna, su mayor valor fue haber convertido una simple pared, un simple muro, no solamente en un mural, sino en una puerta hacia la indiscutible maravilla artística. Nuestra siguiente, segunda obra arquitectónica famosa es una estructura insigne de la ciudad de París y de la modernidad alcanzada en el siglo XIX. Estamos hablando de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, su diseño se inició en 1884. Estuvo a mano de dos diseñadores ingenieros civiles, Maurice Koechlin y Émile Nouguer. Posteriormente se da un rediseño en base a las ideas de Stephen Soubistret. Es construida por quien le da el nombre, por Alexandre Gustave Eiffel, y culminada o completada en el año 1889, entregada para la Exposición Universal. Al hablar de la Torre Eiffel tenemos que conocer más sobre su diseño. Al hablar del diseño de la Torre Eiffel, tenemos una presentación de una torre que se destaca por una forma piramidal dividida en tres secciones. Sus caras tienen una terminación curva que aportaban resistencia a la acción del viento. De hecho, cuando la Torre Eiffel es entregada, las reacciones del público no se hicieron esperar y fueron en contra, ya que consideraban que eran una gran decepción la estructura, que de hecho no tenía una utilidad o una practicidad y que no resistiría el paso del tiempo. La llamaron el monstruo de hierro. La Torre Eiffel ha demostrado ser todo lo contrario. Es una estructura muy interesante que aporta acerca de un concepto nuevo de lo que es precisamente una arquitectura monumental de líneas mucho más limpias y elementos decorativos muy selectos. Sigamos avanzando sobre el análisis de todo lo que es la Torre Eiffel y su aportación a la sociedad y a la humanidad desde el punto de vista arquitectónico. Eiffel, en el vértice más alto de la torre que construyó, colocó un laboratorio de aerodinámica. Posteriormente, hacia finales de la década de los 50, se instala así una antena de radio y televisión de la radiotelevisora francesa, convirtiendo la Torre Eiffel también en una estructura con una utilidad práctica. Es muy interesante que veamos también que la Torre Eiffel fue conocida como la Tour de 300 metros, es decir, la torre de 300 metros. Originalmente esa era su altura. Con la colocación de la antena alcanza los 324 metros, pero la Torre Eiffel tiene mucho más para darnos desde el punto de vista de conocimiento, porque su esencia está en el material utilizado. Es una torre a base de hierro pudelado, un material que fue el antecesor del acero. Durante el siglo XIX se alcanza el esplendor técnico del hierro pudelado, lo que permite precisamente este lenguaje muy técnico, pero que a la vez diseña una estructura muy limpia, muy interesante y con selectos elementos decorativos. La Torre Eiffel tiene 4 arcos a base de celosías que completan su base y que son parte precisamente del rediseño de aporte de Soubistret que se hizo para así culminar el concepto de lo que sería la torre finalmente completada en 1889. De hecho, todo este conjunto de un lenguaje tecnológico muy técnico a base de la novedad del hierro pudelado, selectos arcos en cantidad, 4 en total, para
un elemento decorativo, es lo que no se pudo entender en la época, porque la Torre Eiffel precisamente rompe con toda aquella conexión que había anteriormente de la arquitectura monumental, como el Coliseo romano, por ejemplo. La idea que un edificio importante tenía que ser una estructura robusta y sólida, llena de elementos decorativos. La Torre Eiffel viene a romper con todo esto y, por el contrario, propone líneas mucho más estilizadas. De hecho, la figura de la Torre Eiffel nos recuerda muchísimo a la letra A. De ahí es que podemos entender por qué la falta de comprensión o aceptación inmediata con esta estructura, pero cómo ella llega hacia finales del siglo XIX y va demarcando hacia el futuro, llegando hasta nuestros días, este conjunto de un diseño mucho más simplificado, mucho más limpio en líneas, con elementos decorativos muy precisos, con una utilidad también, con una eficacia, y esta búsqueda de un concepto que encierre una nueva manera de expresión. La Torre Eiffel marcaría así también ese camino para la innovación en cuanto al empleo de materiales de arte, como fue el hierro modelado. La Torre Eiffel, como un exoesqueleto en cuanto a su diseño, presenta también una parte interesante en lo decorativo, en lo que es lo cromático, su color. Y es que se utiliza un solo tono que va variando. Es mucho más claro en su parte superior y se va oscureciendo a medida que se llega a la base o a la parte inferior del mismo. Originalmente la Torre Eiffel era de un color marrón rojizo, pero este cambia a un color bronce. Para 1968 el tono es titulado incluso como el bronce Eiffel o el bronce de la Torre Eiffel, y de ahí se ha quedado característico del diseño de este conjunto de ingeniería, con un toque de elegancia y sofisticación, con estos 4 arcos hechos a bases de celosía. No solamente estaba cambiando la escena arquitectónica en Francia, un poco antes también estaba cambiando la manera de ver la realidad a través de la pintura. Así llegaremos hasta la primera obra impresionista, nuestra siguiente pintura famosa a conocer. Era el año 1872 y las pinceladas corrían sobre el lienzo del maestro Claude Monet, naciendo así la primera obra impresionista. Él decide retratar un paisaje marino, el puerto de Le Havre en la Normandía, en Francia, no muy lejos de todos los hechos que ocurrirían con la Torre Eiffel. Estamos en el mismo país, muy cercano a la misma época. La representación de este puerto generaría así una obra de un paisaje bastante nublado, de tonos azules y grises, destacando como elemento principal un sol de tono naranja rojizo. Claude Monet decide llamar a esta obra Impresión Sol Naciente. Toma esta decisión porque considera que no hay la suficiente cantidad de información o de detalles para nombrarla con el nombre del puerto que había escogido como fuente de inspiración. Ante este hecho y este nuevo concepto, no de un paisaje con líneas muy marcadas y definidas, sino que transmitía a través de pinceladas muy libres y expresivas y de mucho colorido un concepto, decide así llamar a su obra Impresión Sol Naciente. Y de este término, de este título, con este nombre, nace así el concepto del impresionismo. De hecho, muchísimas obras de Claude Monet llevarán consigo la palabra impresión, entendiéndose así que se convierte Claude Monet en el padre de este nuevo movimiento artístico, en el padre del impresionismo. Analizando esta pintura, vemos este contraste de colores oscuros con colores mucho más vibrantes que tienen notas rojizas, naranjas e incluso amarillas. Analizando la obra de Claude Monet, Impresión Sol Naciente, tenemos un fondo donde con pinceladas se da esta idea de las estructuras del puerto de Le Havre en la Normandía, el lugar donde él decide buscar la inspiración para esta pintura. Pero hacia el primer plano tenemos las embarcaciones, pequeños barcos que se mueven o están en medio del movimiento del agua, del mar. Y esta textura es lograda con pinceladas muy libres, muy sueltas entre sí, pero que varían en su tonalidad. La aportación que hace Impresión Sol Naciente en el arte es precisamente un nuevo enfoque para ver la realidad, tal cual lo hizo posteriormente, un poco tiempo después, la Torre Eiffel con la arquitectura. En Impresión Sol Naciente tenemos una manera de ver la realidad
con una expresividad mucho más espontánea, mucho más libre y un contraste de colorido muy interesante. De hecho, el uso de tonos naranja, rojizos y amarillos es el elemento que le da la otra parte al título, el sol naciente. De esta manera cambiaría así poco a poco la mentalidad, y el arte y la arquitectura se unen para escribir una nueva historia. Hoy día, tanto la Torre Eiffel como Impresión Sol Naciente como pintura no solamente son parte de la historia del arte y la arquitectura, ni tampoco es solamente únicamente parte de la historia de Francia, se convirtieron en verdaderos íconos internacionales. La obra Impresión Sol Naciente, al igual que otras del maestro impresionista Claude Monet, se encuentra en un museo en París, el Museo Marmottan Monet, en esta ciudad, la ciudad de la luz, la ciudad de la Torre Eiffel. De esta manera se escribió con estos dos trabajos, uno de arquitectura y otro de arte, una nueva página en la historia de la creatividad. Pero nos falta un último juego de una obra o edificación arquitectónica famosa con una pintura célebre. Vamos a ir a inicios del siglo XX a conocer cómo cambió inicialmente la manera de diseñar una casa. Nuestra tercera y última obra arquitectónica famosa llega en el año 1929, Villa Savoy, una residencia diseñada por el afamado arquitecto suizo Le Corbusier con colaboración de Pierre Jeanneret. Villa Savoy recibe su nombre por parte del apellido de su primer propietario y es el diseño de una casa o residencia que definiría así las características o valores del estilo internacional de la arquitectura moderna, un movimiento que inicia en la década de los 20 en el siglo XX, en los años 1920. En Villa Savoy vamos a ver el paradigma de cómo debe ser la arquitectura según esta estilo internacional o la arquitectura moderna. Vamos a ver 5 características esenciales, muchas de ellas basadas también en los adelantos de la época como el concreto reforzado. Lo primero que destaca de Villa Savoy es que es un volumen elevado apoyado en columnas o pilares, precisamente por la tecnología de concreto reforzado. También es un lugar que veremos que se desarrolla internamente en los espacios en el concepto de planta libre, un concepto que llega hasta nuestros días, ya que se reduce el tamaño de los muros de carga por el empleo de estructuras de columna, dejando el espacio con mayores posibilidades de dimensiones y teniendo nada más paredes no estructurales para la división de las estancias o de los ambientes. También otro tercer punto de la arquitectura moderna en Villa Savoy es el empleo de las azoteas o de estos espacios para desarrollar terrazas que incluso podían tener jardines. También, como se reducían el tamaño de los elementos estructurales, las fachadas eran mucho más libres, de formas limpias y puras, y podían colocarse amplias superficies acristaladas o ventanales, como se observa también en el diseño de Villa Savoy. Y como último concepto, un elemento que siempre hemos visto muy importante en la arquitectura, y es la iluminación natural. Al tener muchas más superficies en las fachadas acristaladas o ventanería, pues se aprovechaba el empleo de la iluminación natural. Villa Savoy representaba algo más que un conjunto de características o un listado de cualidades. Le Corbusier propuso el concepto de la máquina para vivir, es decir, que Le Corbusier buscó como arquitecto que el diseño de esta residencia estuviera basado en las funciones que habían que realizar en lo que es la vida cotidiana o en la vida de una residencia. Este concepto sigue precisamente a la función y vamos a entenderlo mucho más cuando veamos la distribución interior de esta casa. Antes también es importante destacar que Villa Savoy está en las afueras de París, en un suburbio que se llama Poissy, y que realmente su introducción al mismo resultó también romper con la idea clásica de lo que era una casa en un suburbio. Pues Villa Savoy, en su distribución espacial interna, tiene en el primer alto las estancias más importantes, es decir, sala, comedor y cocina, junto a las habitaciones y los baños de los mismos, está en este primer alto porque es un volumen elevado sobre columnas. En la planta baja o en la planta del primer nivel a nivel de tierra se encontraba un vestíbulo. Junto a este vestíbulo también estancias de servicio y un área de circulación tanto peatonal como vehicular. Es importante rescatar el hecho de que Villa Savoy tenía espacio para 3 estacionamientos de la época,
todo un adelanto para lo que era los años 20, a finales de esta década de 1920. Y siguiendo la circulación de los autos, Le Corbusier trazó una forma curva que de hecho delimita una pared acristalada curva, siguiendo a la función del tráfico vehicular y del acceso de los autos hacia la casa. Es decir, que incluso esta forma estética muy llamativa era producto anteponiendo la función o la actividad a realizar dentro de la estructura. Como hemos mencionado, Villa Savoy en su azotea desarrolló la terraza, que también incluía pues un área de jardín. Y como elementos conectores o ejes principales de toda la distribución interna, en Villa Savoy encontramos una rampa que llegaba desde el nivel de planta baja hasta el nivel superior de azotea o terraza, y también una escalera de caracol. Villa Savoy no solamente fue una nueva propuesta de diseño residencial, enlistó una serie de objetivos que siguen siendo parte aspiracional de lo que queremos para nuestras casas, incluso ahora que estamos en el siglo XXI, casi un siglo después. Es fascinante, pero no solamente el diseño de una residencia es lo que estaba cambiando a inicios del siglo XX, también lo estaba haciendo la forma de ver la realidad. Y en esto tenemos que conocer una tercera, última obra de arte famosa para comprender todas las transformaciones que se estaban dando. Veamos nuestra última pintura célebre. Pablo Picasso pintó en 1907 su obra un óleo Las señoritas de Aviñón. Es uno de los pintores más famosos del mundo, con un repertorio impresionante y que realmente desarrolló muchísimos estilos, pero evidentemente es más conocido por el cubismo. Pero antes que se iniciara plenamente este movimiento, estuvo Las señoritas de Aviñón, un cuadro considerado como protocubista, es decir, que pertenece a la fase inicial del cubismo, que los estudiosos la dividen en 4 etapas. Las señoritas de Aviñón representarían el inicio de esta nueva manera de ver la realidad. Para ello, tenemos que entender más acerca del cubismo. El cubismo es un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1917 de la mano de Pablo Picasso y también con colaboración de George Braque. Lo importante del cubismo es entender esta nueva manera, esta nueva mirada de ver alrededor, y es que tiene un enfoque mucho más geométrico y rompe principalmente con el último parámetro que conectaba el arte con el Renacimiento, rompe con la perspectiva. De ahí es que las escenas cubistas, la representación cubista sintetiza la realidad porque hace un análisis de la misma con un enfoque basado en planos de geometría. El cubismo para muchos es considerado algo más que un ismo porque es la primera vanguardia. En la obra Las señoritas de Aviñón tenemos el protocubismo, el inicio de este camino, y vamos a encontrar muchísimos elementos que nos llevarán a entender cómo se dinamizó y se transformó el arte y por ende el pensamiento en pleno inicio del siglo XX. En Las señoritas de Aviñón, Pablo Picasso rompe con el realismo, y es que realmente se ve totalmente esta separación con lo que es la profundidad espacial, la perspectiva. Es un juego de planos angulares con líneas en claroscuro y combinando colores marrones rojizos, pero uno de los elementos que más destaca también es la nueva representación de la figura femenina, rompiendo a su vez con esta idea o este concepto renacentista de representar el cuerpo humano a detalle. En este concepto, la figura femenina está innovándose y en sus rostros también podemos encontrar las influencias creativas que llegaron hasta Picasso. Por ejemplo, hacia los rostros de la mano derecha podemos ver lo que sería una conexión con máscaras africanas, es decir, que las culturas africanas que estaban influyendo mucho a inicios del siglo XX también alcanzaron las pinceladas de Picasso. El rostro del centro tiene una conexión mucho más directa con lo que serían pinturas medievales, incluso de esculturas ibéricas, mientras que el rostro de la izquierda, al estar de perfil, tiene una conexión directa con el arte del antiguo Egipto. En Las señoritas de Aviñón también descubrimos conexiones con lo que podría ser un camino inspiracional que tuvo Pablo Picasso para esta obra. Hay una conexión, por ejemplo, con la obra de Las bañistas de Cézanne, en las figuras femeninas. También lo tendría en la presentación que hizo el Greco sobre el Apocalipsis. Hay una conexión sobre todo en este concepto de la figura humana y en este caso de la figura femenina. También
con el empleo de rostros que parecían máscaras africanas, la conexión con la cultura del continente africano es evidente, y se tenían, por ejemplo, exhibiciones en la época de máscaras primitivas en museos como el Museo del Trocadero en París. Cuando Picasso terminó esta obra en 1907 y la presentó, las críticas no se esperaron y muchas fueron en contra. Una gran cantidad de artistas, de intelectuales, de coleccionistas simplemente no entendieron el enfoque de Picasso. Incluso artistas vanguardistas tampoco compartieron esta nueva visión que tuvo Pablo Picasso. La rivalidad entre Picasso y Matisse, que era muy célebre, pues se acrecentó con esta obra, ya que Matisse llamó a Las señoritas de Avignon un atentado contra el arte moderno. El destino de Las señoritas de Avignon, la obra de Pablo Picasso terminada en 1907, fue ser exhibida inicialmente en 1916 en una galería de París. Luego Pablo Picasso guarda esta obra y es hasta inicios de la década de los 1920 que llega Jacques Doucet y adquiere la misma. Poco después la exhibe el comprador en el Museo del Petit Palais en París y así posteriormente llegará a su destino final. Es adquirida por el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el MoMA, y ahí se ha convertido en una de las piezas más icónicas de la colección de este recinto cultural. Increíble la historia de la obra que cambió el arte para siempre e inició el arte moderno. Con la presentación de hoy hemos descubierto cómo el arte y la arquitectura están realmente conectadas por el conocimiento. Hemos visto cómo edificaciones famosas se conectan con pinturas célebres, aunque estén separadas en distancia y tiempo. El Coliseo romano llega hasta nosotros como una gran referencia de la arquitectura deportiva y monumental, pero Leonardo da Vinci en el Renacimiento tuvo que descubrir la arquitectura clásica romana, de la cual el Coliseo es una gran representación, y de ahí obtuvo un secreto muy grande para hacer de La Última Cena una obra afamada desde su presentación y estudiada hasta nuestros días. También la Torre Eiffel, aunque incomprendida en su época, resultó ser un diseño con un alto lenguaje tecnológico y selectos elementos decorativos, que estaría abriendo así la puerta hacia una arquitectura mucho más estilizada, buscando la utilidad, la eficacia y una presentación interesante. Lo mismo pasó con el impresionismo, una nueva manera de ver la realidad. Ambas obras, la Torre Eiffel y la impresión Sol Naciente, la primera obra de este movimiento, nacidas en Francia, pero generadas para el mundo entero y la humanidad como una gran referencia creativa. Vimos cómo a inicios del siglo XX, tanto Le Corbusier como Picasso, respectivamente, cambiaron la manera de ver una casa hasta de ver la figura humana o la realidad. Villa Savoy, un ejemplo de una residencia que hoy, al siglo XXI, casi un siglo después, tiene ideales que quisiéramos todos en nuestra casa, mientras que Pablo Picasso, aunque generó una realidad incomprendida en su época, ha trascendido hasta el día de hoy como una forma de arte que ha conquistado el corazón de muchísimos. Esta ha sido otra presentación más en acuarela. Tenemos más secretos sobre arquitectura famosa con pinturas célebres, así que no te pierdas nuestras próximas presentaciones. Queremos invitarte a que seas parte de nuestra comunidad, así que si no te has suscrito, suscríbete, solo nos faltas tú. También, si te ha gustado este video, déjanos tu comentario, también regálanos un like o me gusta, porque esto nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Quédate atento a todo lo nuevo que vamos a traer para ti. Recorre también los videos que ya hemos preparado para todos ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en nuestra página web. Soy Melissa Guardia. Este es el canal de Melissa G en Acuarela. Quiero enviarte un fuerte abrazo en acuarela y será hasta la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.